Bueno, vamos a continuar con la clase de los tipos de Estado. Ya en la primera hicimos el repaso de los términos para tener bien claro qué era cada cosa y dijimos que íbamos a empezar globalizando todos los modelos de Estado en el Estado moderno, que ustedes lo clasificaron muy bien en un gráfico de burbujas. Es muy sencillo, pero es el estado actual, el que todos conocen. La realidad es que hay distintos tipos de estados modernos. Nosotros vamos a ver los principales. Hay otras adaptaciones, otras modificaciones, pero no son tan empleadas en el mundo global. El primero de los estados es el estado liberal. Muchos años después surge el estado de bienestar. Después surge el más moderno, el estado neoliberal. Y también acompañan en estos modelos las viejas monarquías, que aunque ustedes no lo crean, todavía en el mundo hay varias, y son de dos tipos, ya las vamos a ver, y las dictaduras, ¿sí? Cuando el Estado militar toma el poder, y en Latinoamérica hay muchísimos ejemplos. De hecho, Argentina también pasó por periodos de dictadura. Bueno, vamos a ver cómo identificamos cada uno de los modelos. El modelo liberal nace en Europa antes del siglo XX. Justamente habla de libertad, de liberalismo. Fue todo un movimiento que generó una doctrina específica para organizar ese Estado. El Estado liberal es el que el Estado da todas las libertades y todas las capacidades para que el pueblo se manifieste económicamente, democráticamente, con libertad absoluta. El Estado lo único que asegura a su población es educación, algo de seguridad y salud. O sea, lo que nosotros conocemos como educación y salud pública, el Estado lo tiene. Pero si también surgen modelos educativos o modelos de salubridad privados, también pueden acompañar a los públicos. Bien, este Estado se organiza, dura mucho tiempo y tiene una gran ventaja, la libertad que ofrece. Cada uno se puede manifestar y hacer lo que se le plazca para desarrollarse económicamente, para expresar sus ideas políticas. Pero tiene una pata floja. El Estado liberal no ayuda a salir, por más que le garantiza salud, educación y defensa y seguridad a los más pobres, no los ayuda a salir del pozo. Está probado que en el Estado liberal hay mucha gente pobre que sigue siendo pobre a pesar de las libertades. No es el espaldarazo que necesitan para ello. Entonces surge unos años después, ya pasando una gran crisis mundial, que fue una crisis económica, la crisis del 30, en Estados Unidos, acá cambiamos de continente, el otro era en Europa, este es en Estados Unidos, surge el estado de bienestar. El estado de bienestar tiene una concepción totalmente diferente. De hecho, hay muchos estados de bienestar, aún hoy, donde el Estado lo que ofrece es repartir mejor las riquezas. No acepta que haya gente de un alto nivel económico y gente de un bajo nivel económico. Y le agrega a todos aquellos beneficios que le daba a la población el liberal, le agrega más cosas. Le garantiza educación, salud, seguridad, recreación, transporte, en muchos casos vivienda. Pero vamos a razonar algo muy sencillo. ¿De dónde saca el dinero? ¿De dónde saca los capitales el Estado para proveer todos estos beneficios? Que hace muy bien en proveerlos para los que los necesitan. Obviamente, tiene que recaudar fondos a través de los impuestos. Entonces, se recarga la carga impositiva que tiene toda aquella persona que tiene un trabajo, que tiene una empresa, lo que hoy también se llaman pymes. Se suben los impuestos porque el Estado necesita plata, necesita capital para embolsar y poder invertir en todas las dádivas y todas las ayudas y todos los beneficios que le da a su población. Por eso se llama estado de bienestar. Este también tiene una pata floja, como lo tenía el liberal. ¿Cuál es la pata floja de este? Que el gasto que tiene el Estado es permanente y es muy alto. Entonces muchos estados quiebran sus arcas, sus tesoros, porque no les alcanza la plata para seguir utilizando este modelo. Más para el mediados del siglo XX, 1970, surge también en Estados Unidos, pero la idea se torna más mundial, la de conformar un Estado más moderno. Y acá surge el Estado neoliberal.
que ustedes lo deben haber escuchado nombrar infinidad de veces. De hecho, hoy en la actualidad, cada rato y en noticieros, en la actualidad pública, en la actualidad social, hablamos de los estados neoliberales. Los estados neoliberales toman las ideas de los liberales viejos que acabamos de nombrar, por eso es neoliberal, nuevo liberalismo, y lo modifica. El Estado garantiza educación, salud y seguridad, ¿sí? Defensa, eso lo garantiza. Pero toma todas esas empresas que eran del Estado en el modelo de bienestar y las privatiza. Le dice a la gente, vendemos de parte del Estado las empresas de teléfono, las de vías de trenes, las de que construyen rutas, todas las empresas que eran parte del Estado, las que transportan las energías, los distintos tipos de energía, todo lo que era del Estado lo privatiza, lo vende a privados del mismo país o de otros países internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las empresas privadas toman estas viejas empresas estatales, obviamente recomponen toda su masa laboral, todos los empleados, y todos aquellos empleados que quedaron desactualizados, que no se adaptan a las tecnologías nuevas, que no aceptan las exigencias de las empresas privadas, quedan desocupados. Entonces el neoliberal lo que tiene es que si bien ofrece las distintas alternativas, empresas y ayudas estatales y privadas, lo que hace es dejar muchos desempleados en la calle. Y la gente que vive en las barriadas pobres, la clase social baja, le cuesta mucho salir adelante. Por más que está lleno de libertades y cada uno puede trabajar, estudiar donde quiere, donde puede, buscar. De hecho, hay trabajos, pero está probado que la gente pobre no recibe ese espaldarazo que necesita para desarrollarse definitivamente. Y después tenemos los dos estados de excepción, que son las monarquías y las dictaduras. Las monarquías son viejísimas, no son estados modernos, sin embargo están modernizados porque todavía se siguen usando. Hay países desarrollados del mundo que todavía tienen monarquía, y uno ustedes lo conocen muy bien, España. Nosotros fuimos colonia española. Bueno, España todavía hoy sigue siendo una monarquía. Gran Bretaña, uno de los países más desarrollados del mundo. Holanda, bueno, nosotros la tenemos a Máxima Zorreguieta, la princesa Máxima, que ahora es reina consorte. Las monarquías existen en el mundo, hay muchas en Europa, hay muchas en Asia, hay todavía algunas en África. En América casi ya ni se las conoce. Y hay dos tipos de monarquías, la constitucional y la parlamentaria. Estas dos monarquías se rigen por un rey. El rey hereda el título de sus antecesores, de su padre, es hereditario, no se puede votar para buscar un rey nuevo. Estas monarquías hoy en día se manejan, ya sea la parlamentaria o la constitucional, como lo dice la palabra, o por un parlamento o por una constitución, pero el rey, si bien en la constitucional trabaja y se moderniza y es un miembro activo en la política y en la economía, en la parlamentaria es prácticamente una figurita donde depende del parlamento, que es el que toma las decisiones. Las monarquías existen, hay países muy desarrollados y países muy pobres que todavía tienen monarquías. Y la última es la dictadura. En las dictaduras es yo diría, el estado de excepción más destacado como excepción. En la dictadura se pierde el estado de derecho. De derecho quiere decir que uno tiene derecho a elegir y a trabajar y a estudiar, tiene sus propios derechos y se transforma en un estado de hecho. ¿Por qué? Porque se pierden todas las libertades, o prácticamente todas. El gobierno es el que asume la política y la economía, toma las decisiones que más cree convenientes, se rige por leyes propias, adapta su propia constitución. Y generalmente en las dictaduras, en la mayor parte de las dictaduras, la población no puede expresar sus ideas y es perseguida si lo hace. De hecho, la época de que Argentina tuvo dentro de la dictadura es una época muy triste, con inflaciones elevadísimas. Fue allá por finales de 1970, principios del 80. Fue la época en la que desaparecieron tantos jóvenes que expresaban sus ideas revolucionarias porque no estaban de acuerdo justamente con los dictadores. Entonces se los hacía desaparecer, se los torturaba.
Y hoy algunas madres, ya autodenominadas madres de la Plaza de Mayo, reivindican los derechos de encontrar a los descendientes de esos hijos desaparecidos, y que son sus nietos. Muchos de ellos están siendo recuperados, pero las dictaduras no han dejado buenos recuerdos. Venezuela hoy tiene una dictadura, hay varios países en el mundo, sí, por supuesto es un Estado no buscado. Muy bien, y después de estudiar los modelos de Estado, lo que nos queda son los organismos internacionales. Estos organismos internacionales son una excepción, son gloriosas excepciones. ¿Por qué digo gloriosas? Porque a partir de la globalización, que es un proceso nuevo que prontamente lo vamos a estar estudiando, ¿qué se hace? Decir, vamos a formar asociaciones con países que estén con los mismos problemas similares a los míos, para salir adelante en cuestiones políticas, en cuestiones económicas, en cuestiones ambientales, en cuestiones sociales. Hay diversos tipos de organismos internacionales. Los más conocidos son los económicos: la Unión Europea, Mercosur, el NAFTA, la Unión Sudafricana, la Unión Centroafricana, el Tigres del Sudeste Asiático. Hay distintas organizaciones, hay muchísimas organizaciones. Ellos se agrupan, pero cada país sigue siendo independiente entre sí. O sea, no se agrupan para perder la soberanía, para perder sus propios derechos. Se agrupan para solucionar un problema. Hay uno de estos organismos internacionales que es el más grande de todos, el primero que se formó en la historia de los organismos internacionales, que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Nació después de la Segunda Guerra Mundial. La conforman hoy 189 países, casi la totalidad de los países del mundo. Y la ONU tiene distintas secretarías internas, organizaciones internas: la UNICEF, la OIT, la OMS, también maneja distintos organismos económicos. ¿Por qué? Porque la ONU lo que logra es que todos los países que la conformen respeten sus tres objetivos principales, ¿sí? Lo más importante es que brega por la paz mundial, hacer respetar y hacer respetar los derechos de las personas, y generar que todos los países reciban ayuda de los miembros de la ONU para salir adelante en sus demandas. Obviamente muchas de estas demandas no se cumplen. La ONU sigue siendo un organismo muy efectivo, pero también es muy criticado porque a veces no llega a cumplir con los pedidos de auxilio de los países que necesitan. Sin embargo, es un organismo ejemplar y de hecho ha dado pie a que otros organismos menores se conformen siguiendo el mismo modelo. Argentina forma parte de la ONU, forma parte de un bloque económico muy importante que es el Mercosur, que ya lo vamos a estudiar más adelante, y hay diversos otros organismos. Vamos a hacer un apartado especial con los dos organismos de crédito mundiales, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario, porque lo vamos a aplicar en el estudio de nuestra economía, y todo ese material yo se los proporciono en las guías. Así que espero que les sea útil la información. Ya en las guías y en los trabajos prácticos tienen el correlato de todo esto, tienen el material, el texto y mucha información con videos para poder apoyarse. Nos estamos viendo en la próxima clase.